Bienvenido pueblo de Dios, gracias por enlazarse a través de este medio en este día. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy, dándole gracias por permitirnos nuevamente a través de este medio poder escudriñar en su palabra. Amadísimo Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por la bendición que tenemos nuevamente de poder enlazarnos, Señor, a través de este medio. Y a través de este medio, Señor, poder escuchar, Padre Santo, lo que tú has preparado para nosotros como alimento espiritual en este día. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que traiga, Señor, todo tipo de conocimiento, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. Te pedimos, Padre Santo, que ilumines también, Señor, todo nuestro alrededor. Quita, Señor, todo estorbo, Señor, todo aquello que sea de distracción para nosotros en este momento. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Antes de iniciar, les quiero hacer un recordatorio de que estamos teniendo ya nuestros servicios en el parking de la iglesia los días domingo a las 10 de la mañana, a la cual los invito a que asistan. Estamos teniendo simultáneamente en inglés y español los servicios, y pues me daría gusto que poder saludar a cada uno de ustedes domingo 10 de la mañana en las instalaciones de Bethel Church en el 1201 Winchester Boulevard en la ciudad de San José. Pues siguiendo, mis amados hermanos, con las enseñanzas de este día, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de lo que es la fe, cómo conseguirla, y estuvimos analizando un poco de que la fe es bien importante y es una verdad fundamental que nosotros debemos tener, y es un valor como cristianos el poder nosotros decir de que creemos y confiamos en algo que no hemos visto, pero sí lo percibimos. Esa es la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, con la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y estuvimos hablando acerca de esto, pero sabe, para complementar este estudio acerca de la fe y como deber como cristianos, también es necesario que crezcamos nosotros en nuestra fe. Y para lo cual, pues, una auténtica vida cristiana empieza cuando, a través de una sencilla oración o un diálogo o una plática, si se podría decir, con Jesús, lo invitamos a que sea parte de nuestra vida, a que sea Señor, a que sea dueño y que sea nuestro Salvador. Pero antes de expresar esa oración, la cual nosotros muchos la conocemos como la oración de fe, cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, en la mayoría de los casos alguien nos mencionó o nos habló o nos dijo algunos versículos de la palabra de Dios. Es decir, como lo dice su palabra, primero Dios nos habló a través de su palabra. Primero escuchamos y luego le recibimos. ¿Y cómo es posible eso? Es a través de la fe, a través de creer que lo que se nos menciona en la palabra de Dios lo hacemos vivo y lo hacemos eficaz en nuestra vida cuando lo recibimos. Y es a través de esta oración cuando nosotros hacemos nuestro paso de fe. Es a través de esta oración que nosotros recibimos al Señor Jesús, y dice su palabra que somos sellados con el sello del Espíritu Santo y llegamos a formar parte de la familia de Dios, y dice que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y es de esta manera como nosotros podemos decir que estamos garantizando nuestra vida eterna, pero no es eso únicamente, eso es un primer paso. Es por eso de que nosotros, como ya cristianos, ya habiéndolo recibido, es necesario que crezcamos a través de la fe. Como cristianos nosotros debemos de crecer. Como crecemos físicamente, necesitamos crecer espiritualmente. Yo en lo personal creo que tal vez la razón por la cual muchos cristianos no oran o no tienen la costumbre de orar es porque no saben cómo decirle a Dios, cómo alabarle, cómo adorarle o cómo pedirle a Dios. Y saben, mis amados hermanos, al igual que cuando nacemos, no nacemos sabiendo todo,
al ir creciendo en nuestro crecimiento físico, también espiritualmente nosotros necesitamos crecer. ¿Y cómo necesitamos crecer espiritualmente? A través de conocer a Dios en las Escrituras. Y esto nos lo enseña su palabra, la Biblia. Oyéndola, leyéndola, estudiándola, meditándola, memorizándola también como fundamento para el crecimiento de nuestra fe. Y esto a mí me lleva a una pregunta. ¿Por qué la palabra de Dios es fundamental para el cristianismo? Primero, pues porque es nuestro fundamento, es nuestra base de creencia. Por eso es de que la palabra de Dios es un fundamento esencial en nuestra vida como cristianos. ¿Qué significa la palabra fundamento? Sabe que la palabra fundamento es el principio o son los cimientos en que se funda y sobre el cual se apoya un edificio o alguna otra cosa. En este caso, nuestra fe tiene que estar basada en un fundamento sólido, que es Jesús, que es su palabra, en la Biblia, y es fundamental para nosotros la Biblia porque a través de ella nosotros conocemos la esencia de Dios, conocemos cuál es su carácter, conocemos también cuál es su voluntad hacia con nosotros, conocemos sus promesas, conocemos todo lo que Él ha diseñado desde el principio de la creación para nosotros. La Biblia es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Déjeme guiarlo a través de algunas enseñanzas con respecto al fundamento de que es nuestra Biblia. Y de esta manera es como nosotros necesitamos crecer espiritualmente, y a través de el crecimiento espiritual nuestra fe va a aumentar al grado de que nosotros, sin ver lo que viene, nosotros estamos confiados que todas las cosas, dice la palabra de Dios, que son para nuestro bien, y todas las cosas vienen para bien nuestro. Y Jesús es alguien que nos ha enseñado a nosotros este fundamento de la fe. A través de las enseñanzas de Él es como nosotros podemos conocer y podemos también recibir ese alimento espiritual para nuestro crecimiento. Jesús nos dio ejemplo al hacer de la palabra de Dios el fundamento de su vida humana. Jesús usó la palabra de Dios como fundamento de su vida humana. Y eso lo podemos ver que a través de la palabra de Dios Jesús, ¿verdad? Confrontó la tentación que él tuvo allá en el desierto. ¿Por qué no lo leemos y lo vemos? Vayamos allá al libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Mateo 4, los primeros 4 versículos, y vamos a ver cómo la palabra de Dios es un fundamento en la vida del ser humano. Recordemos que aquí Jesús fue tentado en su cuerpo humano. Miremos lo que dice. La palabra de Dios lo vamos a leer así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Mira esta parte: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si leemos con atención el texto anterior, podemos aprender que Jesús nos da un ejemplo en este pasaje. El diablo vino y pretendía que Jesús actuara independientemente de Dios. Acuérdense de que el diablo vino y lo tentó a Jesús en lo físico, lo tentó en lo mental, lo tentó en lo espiritual. El diablo pretendía que Jesús actuara independientemente a un lado de Dios y que le obedeciera a él. Pero Jesús lo rechazó, contestando con la palabra de Dios, afirmando esta palabra: escrito está.
Aquí podemos ver, ¿verdad?, cuán útil es la palabra de Dios como fundamento para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Entre más conozcamos nosotros la palabra de Dios, es como nosotros podemos decir que hemos crecido espiritualmente como cristianos. Un segundo punto, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro alimento. Así como físicamente necesitamos alimento para crecer, para desarrollarnos, y entre más sanamente comamos, más sanamente vamos a crecer, la palabra de Dios también nos va a dar un crecimiento sano. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestro alimento espiritual como cristianos, así como la comida es el alimento físico de nuestro cuerpo. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, mire esta palabra, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro 2:3 nos dice, ¿verdad?, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podamos crecer para salvación. Aquí vemos entonces que la palabra es nuestro alimento, nuestro alimento espiritual. Jesús nos lo enseña de esta manera y nos dice de que si nosotros queremos crecer, ¿verdad?, dice que deseemos esa leche, busquemos esa palabra. Únicamente podemos crecer espiritualmente si espiritualmente comemos un alimento espiritual. El alimento físico nos va a hacer crecer a nosotros físicamente, pero no nos va a hacer crecer espiritualmente. Solo lo que es espiritual nos va a hacer crecer espiritualmente. También Jesús nos enseñó que Él habló del fundamento a base de, cuando Él finalizó el mensaje que dio, el que es conocido como el Sermón del Monte, Él nos lo enseñó hablando de estas bases fundamentales, que es la palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 29, encontramos y nos dice de esta manera: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron y vinieron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús habla de edificar, habla de bases. Él dice: el que me oye estas palabras, refiriéndose a las enseñanzas que él acababa de predicar en el Sermón del Monte a la multitud, dice: de la misma forma hoy nosotros, ¿sabe, mi amado hermano?, tenemos la posibilidad de oír la voz de Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la lectura de la palabra y a través de escuchar la misma Biblia. Hoy día tenemos nosotros a nuestro favor la tecnología, de que si a usted no le gusta leer o no sabe leer, tal vez puede escuchar la Biblia a través de audio. En su aplicación, en su teléfono, puede bajar usted una aplicación de Biblia, y hay muchas Biblias en las que son audibles, en las que usted le hace un clic y usted escucha la Biblia, la palabra de Dios. Por eso la pregunta es ahora, conociendo que la tecnología, conociendo que tenemos una Biblia, conociendo que conocemos la palabra de Dios, sabiendo que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y entendemos que es necesario conocer la Biblia, la pregunta es esta: ¿lees la Biblia? ¿La estudias? ¿La memorizas?
¿La practicas? Si quieres tener una vida cristiana bien construida, con buenas bases fundamentales, ¿verdad? Con una base sólida, ¿ah? Que no se derrumbe nuestra fe ante las dificultades. Por ejemplo, hoy día, lo que estamos viviendo debido a esta pandemia a nivel mundial. Yo sé que la fe ha tambaleado, hemos hasta posiblemente, ¿verdad?, renegado de nuestra fe ante estas dificultades. Y es por eso que es necesario, ¿verdad?, que estudiemos la palabra de Dios y que la pongamos en práctica, porque esa es una manera de crecer espiritualmente. Y sabe, al hacer eso nosotros tendremos grandes beneficios, los beneficios de la palabra de Dios para nuestra vida. Una de ellas, ¿sabe qué es? Que la palabra de Dios, la Biblia, nos hace crecer en nuestra fe. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos orar mucho pidiéndole más fe a Dios, pero la fe vendrá solamente invirtiendo tiempo en el conocimiento de Dios y de su palabra a través de sus enseñanzas, promesas y mandamientos que encontramos cuando leemos la Biblia. Nosotros podemos orar, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, que mi fe crezca. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, podemos pedir en oración a Dios que aumente nuestra fe, pero nuestra fe verdaderamente va a aumentar cuando nosotros invertimos tiempo en el conocimiento de Dios, leyendo la Biblia, a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas que ahí encontramos. Ahí vamos a encontrar promesas, vamos a encontrar mandamientos y vamos a encontrar muchas cosas que son a nuestro beneficio y a nuestro favor. Por eso, otro beneficio de la palabra de Dios y que va a aumentar en nuestro crecimiento espiritual es que la palabra de Dios nos hace pensar en el pecado. ¿Sabe? Antes, cuando no conocíamos del Señor, se nos era bien fácil pecar y muchas veces ni por conciencia arrepentirnos si hicimos algo malo. Pero ahora conociendo, ahora recibiendo al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y que Él nos ha librado del pecado, nosotros pues nos ponemos a pensar ahora cuando hacemos algo mal. Dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y aquí viene la palabra, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Mire cómo la palabra de Dios aquí nos está enseñando, nos está redarguyendo y nos está diciendo que si nosotros leemos la palabra de Dios, no solo vamos a crecer espiritualmente, sino que la misma palabra nos hace discernir los pensamientos y las tentaciones que pasan a nuestro corazón, y nos previenen de no pecar. Porque dice que no hay ninguna cosa creada que no sepa nuestro Señor. Ante su presencia todo es visible para Él. Dice que estamos desnudos ante Él y acordémonos que un día vamos a tener que entregar cuentas. Y es por eso que entre más nosotros leamos la palabra de Dios, más se nos va a hacer difícil pecar. Hay ocasiones en que un cristiano tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y después de 5 años cae en tentación y llega a pecar. ¿Por qué es? Porque nos enfriamos en leer su palabra, nos enfriamos en orar,
nos desconectamos muchas veces de nuestros templos, nos desconectamos de la iglesia, que es el cuerpo de Dios, y entonces estamos más vulnerables a poder caer en tentación. Es por eso de que es importante, ¿verdad?, que el beneficio de leer la Biblia es un beneficio para que nos ayude a nosotros a detenernos a pecar. ¿Sabe que también otro beneficio y que nos sirve para crecer espiritualmente es que la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos alejados del pecado? Dice el Salmo 119, versículos del 9 al 11, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Respuesta: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es un gran beneficio que tenemos a través de las Escrituras. Y esto nos va a ayudar a mantenernos alejados del pecado. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. ¿Dónde guardamos la palabra de Dios? En nuestro corazón. Porque dice, y eso nos va a dejar que no nos desfiemos de los mandamientos que Dios nos da. Dice, porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es un beneficio grande que tenemos al escudriñar en su palabra. Es por eso de que muchas veces, mi amado hermano, aunque estemos cansados, aunque físicamente estemos cansados, hagamos siempre un tiempo para hablar con Dios a través de su palabra. Leámosla, escuchémosla y después también hagamos un silencio, porque Dios nos va a hablar. Dios nos va a decir, nos va a dar respuestas a nuestras preguntas. Otro beneficio que encontramos en la palabra de Dios y que nos va a ayudar a crecer es que nos da una norma por la cual nosotros podemos guiar nuestra vida. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra guía y nos va a dar normas, nos va a dar formas de cómo podemos guiar nosotros una mejor forma de vivir conforme al corazón de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, lo encontramos de esta manera. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esta es Nueva Traducción Viviente, lo que acabo de leer. Dice, la palabra de Dios nos da una norma correcta de vivir, una forma correcta de vivir, nos instruye, ¿no? Nos enseña. Por eso dice que toda la Biblia es inspirada y es útil para enseñarnos. Es una forma, dice, en la cual nosotros nos vamos a encontrar una corrección. Nos corrige cuando estemos equivocados para enseñarnos a hacer lo correcto. Por eso, mis amados hermanos, el Espíritu Santo, que es el que nos habla a través de las Escrituras, que es la palabra de Dios escrita e inspirada a los hombres a través de los tiempos, el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios. Lo mencioné en otros estudios anteriores. Antes que usted lea la palabra de Dios, órele al Señor. Aunque vaya a leer un versículo únicamente, dígale al Señor que le hable a través de las Escrituras, porque es su palabra. Pero pídale al Espíritu Santo que se la revele también. Si nos acercamos a Él en oración y le pedimos que abra nuestro entendimiento a su palabra mientras la estudiamos, Él nos la enseñará. El crecimiento espiritual puede ser definido entonces como simplemente crecer. Al igual que simplemente crecemos físicamente conforme van pasando los años y vamos viendo cómo vamos aumentando nuestro tamaño, ¿verdad? Cómo vamos creciendo físicamente. Así igualmente espiritual vamos a ir creciendo.
Cuando nos demos cuenta, ya vamos a tener un grado de madurez, un grado de crecimiento, donde ya no vamos a necesitar querer comer únicamente leche, sino que ya vamos a querer comer algo más sólido. Y entonces es donde entramos y profundizamos en la palabra de Dios. Y esto nos va a hacer crecer y madurar en nuestro conocimiento y en la relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa, mi hermano? No crecer espiritualmente es vivir una vida en un estancamiento. Llegar a un punto en que se conforma uno con únicamente ir una vez a la semana al templo, ver de vez en cuando un estudio bíblico, atender lo que en el templo se nos dice y como parte del cuerpo de Jesús, la iglesia no se une, no se enlaza, no se ayuda, ¿verdad? Nosotros estamos estancados. Es necesario que no estemos estancados, sino que dice que vayamos de nivel en nivel y que vaya aumentando nuestro nivel, tanto de fe, tanto como cristianos, tanto como espiritual. ¿Sabe cómo pudiéramos decir nosotros que podemos medir nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana? Me gustaría darle 4 señales de que si usted está creciendo o ha crecido espiritualmente o como cristiano. ¿Cómo medir el crecimiento en nuestra vida cristiana? Déjeme darle 4 señales de crecimiento. Número 1, un hambre cada vez mayor de conocer a Dios a través de la palabra. Si usted tiene mucha hambre de conocer de Dios y se devora no solo versículos, sino que capítulos, y no solo capítulos, sino que libros completos de la palabra de Dios, y termina y quiere seguir leyendo más, quiere seguir conociendo más, porque se está llenando, esto es tener hambre. Y el hambre nos va a satisfacer cuando comemos lo que nos gusta comer. Y es por eso que la palabra de Dios, si usted la está leyendo y cada vez usted está buscando leer cada vez más, usted está creciendo espiritualmente y está creciendo en su vida cristiana. Esta es la señal número 1. Una parte importante de nuestro crecimiento es entender el poder y la importancia de la palabra de Dios para nosotros. Otra señal número 2, de que estamos creciendo en nuestra vida como cristianos es una conciencia mayor de nuestra pecaminosidad. Entender de que somos pecadores. Dice, a medida que tengamos más intimidad con el Señor, estaremos cada vez más conscientes de nuestra necesidad de Él. Esta conciencia indica que nuestro espíritu, que está madurando, simplemente no tolera los mismos pecados que una vez cometíamos con tanta facilidad. ¿Sabe? Si usted está creciendo espiritualmente, si usted está creciendo en su vida cristiana, ¿verdad? El escudriñar la palabra de Dios le va a hacer a usted tener conciencia, ¿no?, de que somos pecadores, que necesitamos de Él y que ya en nuestra vida no toleramos el pecado como lo tolerábamos antes de conocer. Antes de conocerlo se nos era fácil cometer pecado, cualquier tipo de pecado. Pero hoy día como cristianos, si ya no estamos a gustos cuando cometimos una falta o sabemos nosotros que estamos en tentación y en lugar de dar oportunidad a que el mal nos haga tentar, buscamos en la palabra de Dios fortalecernos, usted está creciendo espiritualmente en su vida cristiana, porque ya no tolera el pecado en su vida. Número 3, otra señal del crecimiento de nuestra vida cristiana es una respuesta rápida y un arrepentimiento rápido al pecado. Antes cometíamos un pecado, como hacíamos algo, hasta un enojo, pasábamos días con ese enojo, no nos arrepentíamos rápidamente.
dejábamos que el pecado estuviera en nosotros. Pero sabes, si nosotros ahora, cuando estamos conscientes que hemos cometido algo, rápidamente nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, hacemos una oración, buscamos en la palabra de Dios, usted está creciendo espiritualmente. Si estamos creciendo una vida espiritual, no podremos mantener fácilmente el pecado en nosotros. Si pecamos, desearemos poner esa transgresión que cometimos a los pies de nuestro Señor y arrepentirnos verdaderamente de nuestras acciones lo más rápidamente posible. Y sabe una cosa, ya no los vamos a cometer más. ¿Sabe por qué a veces cuando cometemos un error y lo volvemos a cometer? Es porque no hemos aprendido de ellos, porque no les damos dando la importancia que es. Pero cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente, en nuestra vida cristiana, rápidamente nos arrepentimos. Y como cuarta señal, quiero compartir hoy día solo 4 señales de un crecimiento como cristianos en nuestra vida espiritual. ¿Sabe que si una dependencia cada vez mayor de la palabra de Dios está en nuestra vida, una dependencia mayor del Espíritu Santo está en nosotros, eso es una señal de que estamos creciendo espiritualmente? Los cristianos que están madurando dependerán cada vez más del Espíritu Santo y aprenderán a confiar en Dios para que Él nos ayude a superar las circunstancias que a veces nos parecen a nosotros imposibles de superarlas. Anteriormente veíamos unas circunstancias y era imposible para nosotros poder salir de ellas, sentíamos que nos estábamos ahogando. Pero hoy día, como un crecimiento que hemos obtenido es de que ya estas circunstancias que son imposibles de salir de ellas, cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesús y ponemos nuestra confianza en que de esta situación vamos a salir, ¿sabe que vamos a salir? ¿Sabe por qué? Porque el crecimiento espiritual muchas veces se produce en medio de los periodos de mayor dolor y de mayor prueba. El crecimiento espiritual lo experimentamos cuando estamos pasando situaciones difíciles. Nunca llegamos nosotros a ser conscientes de lo que Dios puede lograr a través de nosotros con un poco de fe que tengamos. Hasta que nos encontramos en situaciones en las que sentimos que totalmente estamos desvalidos y que viene el Señor y nos levanta y nos hace salir de esas situaciones, entendemos que hemos crecido, porque estamos aprendiendo a confiar en Él. Por eso, mis amados hermanos, para concluir esta enseñanza del día de hoy, es importante para nosotros como creyentes crecer espiritualmente para que podamos ser efectivos en el llamado que Dios nos ha hecho. Jesús no nos llamó solo a creer en Él. Él nos llamó a ser sus discípulos. Y ser un discípulo es ser un seguidor y hacer las cosas que Jesús ha enseñado y dar a conocer también el mensaje del Evangelio para gloria de Él. ¿Saben, mis amados hermanos, que eso es crecer espiritualmente? La importancia como creyentes de que Jesús no nos llamó solo a creer en Él, sino que nos llamó a que seamos sus discípulos y que también hagamos otros discípulos para gloria de Jesús. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Nos seguimos enlazando en nuestro próximo estudio. También le quiero recordar siempre que nos estamos reuniendo domingo 10 de la mañana en las instalaciones de nuestro templo para nuestros servicios. Que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo un buen día.